Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Un gran saludo desde acá. Les saluda Esmeralda Kadishak. Un placer estar aquí en otra entrega más de lo que es mi verdad, de lo que transito, de lo que viene a mí, de la información con la que resueno. Y bueno, la verdad es que este tema es de valentía para mí porque siempre ha sido un tema como más íntimo, un tema más, no de tabú, porque ahorita en conciencia y en este regalo maravilloso que transitamos, nada es tabú. Pero creo que bueno, desde mi experiencia, no he escuchado muchos maestros hablar a profundidad del tema de la sexualidad. Ahora trayéndolo a esta información y a todo esto que estamos transitando al nacer de nuevo, porque estamos naciendo. Y, y bueno, ahora viene como que por días, bueno, de hecho es algo que he transitado desde hace años, pero así de hablarlo abiertamente. Solamente tuve la oportunidad de hacerlo hace creo 2 semanas con una de las células en las cuales participo. Y bueno, ahora fui guiada a hablarlo para yo entenderlo y para cualquiera que llegue aquí y resuene con la información, pueda también expandirse. Y bueno, ahorita ando un poquito ronca, así que de la voz. No me ha cambiado la voz, por vibración, no como a otros maestros les ha cambiado a lo mejor en un vivo. Aclaro que es porque estoy un poquito ronca. Pero igual todo es perfecto y siempre pasa por algo, ¿no? Todo es algo para nuestra expansión. Y bueno, sí, ahorita estoy así naturalizando el hablar de este tema. Y así como un poquito, ¿verdad? Un poquito, ¿cuál es la palabra? Así como que todavía no me suelto, pero ya ahorita que entre en calor en el tema, ya va a ir fluyendo mejor, ¿no? Pero aquí estamos, valentía primero que nada, y soy la valentía. Y bueno, empecemos con esta información. Le llamé explicación, ¿no? Vamos a explicar para entender y encender todo lo que tiene que ver con el polo sur biológico y el polo sur, bueno, también se le ha llamado como que en la antigüedad o en el paradigma anterior, muchos que practicaban yoga le llamaban que los chakras, los lower chakras o los chakras de abajo, que ahora sabemos que no es exactamente chakra o un centro como energético, es un engranaje perfecto que está ahora encendido en esta conciencia, en esta nueva percepción y en este gran reinicio que hemos tenido después de salir del inconsciente. Y bueno, para muchos maestros que aún transitan emociones, al igual que yo, es un recordatorio para mí y también para ustedes de que muchos ya no estamos girando en codificaciones y puede parecer que sí. No estamos girando en codificaciones ya. Estamos más bien naturalizando y armonizando el estar en el nido, como lo ha compartido la maestra Ameliek, ¿no? En este video donde hizo su timeline o su línea de tiempo o de proceso de transitar. Y ella lo explicó claramente sobre cuando íbamos al nido, pero ya hemos llegado al nido. Y ahora es llegar al nido y conocer qué hay dentro del nido, ¿no? Dar esa armonización y esa naturalidad
al ser, a lo que siempre fue, pero que ahora es reconocerlo en conciencia, traerlo a este procesador consciente y verlo desde esta nueva percepción, vernos, conocernos o reconocernos. Y eso nos lleva a reconstruirnos ahora ya dentro del nido en el cual hemos llegado, cada uno en su propio nido, cada uno siendo, cada uno naturalizando esta libertad. Porque yo le comentaba a una maestra, a Kanak, hablaba con ella y le decía, es como cuando te entregan las llaves de una casa y te dicen, ok, esta es tu casa, aquí está la escritura, aquí están tus llaves. Y la conciencia fue eso, no las llaves. Ahora es entrar a la puerta y conocer qué hay dentro de esa casa que es tuya. Oh, aquí puedo hacer esto, y la vas integrando en ti. Aquí va a ser la recámara, aquí va a ser tal cosa. Es algo muy parecido, ¿no? Así lo vi. Y también le comentaba yo a ella que después van a entender por qué estoy hablando de esto ahorita. Le comentaba que para mí el proceso de salir del inconsciente y de caminar hacia el nido y ahora estar en el nido reconociéndolo, para mí más bien fue el armonizar y el naturalizar el tener, pero no el tener desde el perro guardián, sino el tener todo en mí, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le comentaba que en mí, en el viejo paradigma y antes de este reinicio, como que mi codificación, una de tantas, era como que no creerme, más bien era como si yo estaba feliz por algo, cualquier cosa que me hacía feliz, o sonriente y muy contenta. De repente como llegaba aquella, vamos a decirle voz, pero no era voz, o sea, aquel pensamiento que me decía, algo va a pasar que te va a quitar la sonrisa. No se puede ser tan feliz. O sea, es muy bueno para ser verdad, ¿no? Ese tipo de codificación y viene del materno, del linaje materno, y tiene todo que ver con el parto, tiene todo que ver también cómo reaccionaba mi madre cuando mi padre llegaba a casa, ¿no? Desde que llegara no sé, de laborar, de cómo fuera. ¿Qué sentía ella? ¿Y qué sentía cuando mi padre la buscaba para coito, para sexo, para intimidad sexual? Entonces era como que si había una burbuja y entraba en esa burbuja de felicidad, pero tarde que o temprano mi inconsciente buscaba algo para hacer que esa burbuja terminara. O sea, sabotearme. Y eso tenía que ver con la desvalorización y con adoptar el sufrimiento materno. O sea, es como que si en el embrión, desde el feto, es como que yo muy valiente, ¿no? Muy rescatista, muy arcadiona desde entonces. Era como, no sufras, mami, yo voy a sufrir por ti. O sea, algo así. Entonces, todas esas codificaciones me llevaron a entender, pues, obvio, el procedimiento de mi actuar en la intimidad sexualmente. Y el naturalizar el tener, quiere decir para mí, el tener todo lo que no viene del perro guardián. Creo que hay dos tipos de tener, y no es creo, o sea, lo siento, lo vibro, es mi verdad. Que hay dos tipos de tener, por decir así, para que nuestro humano entienda, como si hubiera dos categorías, el tener en dualidad y el tener en la nueva percepción. Y para mí en dualidad era el querer tener y no llenarte, ¿no? O sea,
incluía trabajar, y literal era trabajar, por tener ciertas metas, ¿no? Las metas incluía tener negocio propio, incluía ser empresaria, incluía tener patrimonio, propiedades, esto y lo otro, y un coche marca fulana. Y todo eso, cuando viene la información y empiezo mi transitar desde el noviembre del 2022 y hasta octubre más o menos del 23, que fue cuando empecé a compartir ya vivos y a compartir lo que brotaba en mí. Todo ese tiempo lo transité básicamente sin interactuar con seres. No, nunca contacté a Laika o a Dan Maruk o a Meliek o a ningún otro ser. Estaba como en mi cueva y bueno, así fue mi transitar, ¿no? No significa que esté bien o mal, como ya sabemos, no hay dualidad ya, no hay bueno, no hay malo. Pero mi transitar fue así como yo sola por un tiempo. Ahora no, ahora estoy compartiendo y me encanta, no solo aquí los vivos, sino las células. Y con todos los maestros, ¿no? Que vienen y comparten conmigo por un mensaje o me comparten su WhatsApp y empezamos a expandirnos. Pero antes no era así. Entonces cuando estaba transitando todo esto, no naturalizaba el tener, el que ya yo era todo el amor. El darme cuenta que yo ya era todo. Y como conforme se fueron cayendo las capas de la cebolla, de todo ese tener, de todas esas metas a largo plazo, o tenía escrito el mentado vision board que le llaman en inglés, donde haces tu cartulina y pones todo lo que deseas, ¿no? Que carro, que casa, que todo eso. Ahora viene la información, viene el reseteo, transito el inconsciente, llego a mi miedo más profundo y todo lo que ya sabemos. Y hay cosas del tener desde la esencia que no se van. Por ejemplo, viajar para mí. El viajar, ir a otro país o otra ciudad y el experimentar la vibración de ese lugar, de ese ambiente, expande mi ser. O sea, es algo que está en mi esencia. No viene del perro guardián. ¿Por qué sé que no viene del perro guardián? Porque todo lo demás se fue, pero eso no se fue. Eso está en mi esencia. Desde el pilar de la abundancia, los pilares de esencia de mi abundancia. ¿Por qué? Porque mi esencia de luz es ser viajera. De hecho, mi nido, la palabra que recibí es Ish Orlihak, que es viajera de luz en rescate. Y pues para allá voy, ¿no? Para cuando estemos fuera de Maika. Pero aquí también, desde siempre, en este templo, y bueno, creo que en otras vidas fue lo mismo, viajar, conocer Maika, el planeta, y expande mi ser, porque me trae, aparte de felicidad genuina, o sea, la felicidad soy yo desde el ser. No digo que el viajar me haga feliz, sino que complementa esa felicidad desde mi esencia. Entonces, el tener es hay que ponerlo también desde el servicio al ser y hacer como un análisis propio de qué es lo que se ha quedado después de que el perro guardián se fue. Y qué es lo que no. Lo que se fue porque no era desde el tener al servicio del ser. Era desde el tener en dualidad. Y darme cuenta que tuve en dualidad muchas cosas, pero nunca me llenaron. ¿Por qué? Porque no era el ser. Ahora, lo que sea que llegue a tener para ponerlo al servicio del ser, pues obvio que va en complemento con mi esencia, y eso es la abundancia que me llena, la abundancia que soy, la abundancia que brota, la abundancia que está en mí. Entonces fue naturalizar eso, el
el que ya no había que buscar nada afuera, que todo ya lo tenía, pero desde el ser, no desde el perro guardián. Entonces, esto me lleva a la sexualidad. ¿Qué pasa con la sexualidad? ¿Cómo la transité? Bueno, primero, en este templo, desde niña, yo, ¿será que tenía 6 años, 5 años de edad? Y siempre fui como muy fantasiosa, ¿no? Muy imaginaba. Incluso mi forma favorita de jugar, cuando jugaba de niña, sí tuve muñecas, bueno, no tengo hermanos biológicos de padre y madre, o sea, fui hija única. Entonces, pues sí, en realidad tuve, o sea, no nací en un hogar que fue carente como de atención, de amor, al contrario, o sea, mucha atención y amor y sobreprotección por ser esa hija única, y tuve pues muchos juguetes y todo eso, ¿no? De niña. Y sí me encantaban las muñecas y todo, y Barbies y esas cosas, pero mi manera favorita de jugar, que duraba horas, era en México le llamamos trapeador. En inglés se le dice map, no sé cómo le digan en sus países, que es lo que usamos para limpiar el piso, no el cepillo, o no el que barre la tierra, sino el otro que mojas y es para limpiar el piso. Le decimos trapeador en México, que tiene así como, bueno, yo le digo pelos o ciertas como barbas que cuelgan para poder limpiar, ¿no? Bueno, a mí me gustaba agarrar el trapeador del palo, de lo que era el palo con el que se agarra, y voltearlo, entonces quedaban los pelos colgando, y le ponía un broche así como para agarrarle el cabello así, según yo. Y ese trapeador podía hacer lo que yo quería. O sea, que era mi hermana, a veces era mi prima, y me aventaba toda una novela. Jugaba que yo tenía un niño, que mi esposo era un empresario, y que ella me tenía envidia y la cacheteaba. No, una novela hacía yo. Y no es porque yo miraba tantas novelas en la casa, pero era algo que nacía, ¿no? Mucha imaginación. Y duraba hablando con el trapeador, o sea, yo me hablaba a mí misma y me contestaba. Y ¡pum! Una cachetada, y lo agarraba al piso, luego lo volvía a parar. Y al día siguiente seguía el capítulo 2 y el 3. O sea, la historia seguía por días. Entonces, cuando yo estaba niña, fantaseaba con mi sexualidad. Desde que yo tenía 6 años, me quitaba la ropa, me quedaba sin ropa y me metía debajo de las cobijas. Y en el lugar donde yo nací, era frío casi la mayoría del año. Muy frío, que cae nieve y todo esto. Y pues las cobijas que usamos nosotros allá son muy calientes, como peluditas así. Entonces, a mí me gustaba sentir ese pelo en mi cuerpo. Y entonces no me tocaba las partes íntimas, pero sí fantaseaba en mi mente, fíjense, la ancestralidad allí. Porque fantaseaba en mi mente que me llevaba, que alguien me secuestraba, que me violaban y que yo me enamoraba de mi violador. Y esa historia la repetí muchas veces, por muchos años de niña. Y sin entender, pero eso, cuando yo vivía todo el drama, yo no lloraba, no sufría, o sea, era como que si me gustaba eso, como que si me gustaba imaginar que me tenían secuestrada y todo esto, ¿no? Toda esta fantasía. Y obvio, mi mamá nunca supo, hasta la fecha. Nunca he tocado el tema. Y toqué el tema en la célula y ahora pues abierta, ¿no? Abierto. Ya ustedes o todos los que vean el video se enterarán. Y bueno, todo eso
me fue como encendiendo desde niña esa sexualidad. O sea, yo nunca fui, no me considero una persona que tuvo un trauma sexual. Era desde mi adolescencia, primero en esos años de niña, ¿no? Y después como que paró por unos años de los 9 a los 11 por ahí. Y luego después, obvio, las hormonas, el proceso biológico, y empieza otra vez, pues ese líbido, esa, como podríamos decirlo vulgarmente, a lo mejor como esa calentura, entonces empiezo a explorar la masturbación. Y todo el tiempo fui así, muy, podría decirse muy fogosa, o las hormonas siempre fueron muy de sexo. Pero como yo desde niña, a los 9 años, llegó un tío a casa y traía la Biblia y empezó a hablar, a predicarle a mi familia, a mis abuelos, a mis padres sobre el cristianismo y todo esto. Entonces, desde la niñez crecí como en un hogar cristiano, ¿no? No católico, sino cristiano como tipo evangélico, más bien como desde la Biblia y todo esto. Entonces eso me mantuvo como me culpaba mucho por todo, por masturbarme, por... No tuve muchas parejas sexuales por lo mismo, porque era pecado, porque iba a afectar mi conexión con Dios. Entonces, las experimentaciones sexuales que tuve fueron pocas con parejas, y siempre con mi primera experiencia sexual con otro que no fuera yo misma en masturbación fue con un novio que iba a la casa y tenía el permiso de visitarme, o sea, muy formal, ¿no? Disculpen. Entonces, este novio, pues duramos mucho tiempo de novios, 3 años, algo así. Entonces, pues eventualmente se tenía que dar, ¿no? Y después ya esa relación terminó y después conocí al que fue mi primer esposo o marido legalmente. Y obviamente fue que lo conozco en la iglesia. Obviamente no hubo sexo antes del matrimonio porque era pecado. Y obviamente eso no funcionó, ¿verdad? 3 años después ya estábamos divorciándonos. A lo que voy es que sí había ese fuego, esa energía, ese ímpetu, pero nunca lo pude como que explorar abiertamente o decir tuve muchas parejas o por atracción me iba con fulano o así, porque es eso de la creencia en Dios y mi relación con Dios era muy importante para mí. Entonces eso me detenía de que cómo eso era como pecado, o sea, no. Entonces, bueno, ya ahora cuando llego a esta información, bueno, más bien déjeme regreso un poquito. Antes de llegar a la información de Maika, yo ya no conectaba con todo esto del evangelio y la Biblia, de la forma que la explicaban, ¿no? Ya había dejado de ir a la iglesia. Cuando llega el 2020 tuve este como salto cuántico de dejar todo eso y empezar a indagar, ¿no? A buscar qué hay más. Y me llevó a Cábala, pero en Cábala, desde el lado más que le llaman Sod, desde la profundidad de lo que es el estudio de la Torá y todo esto, no estudiarla manera literal, sino ir a buscar como el trasfondo y todo esto. Se tocaba mucho la sexualidad, pero usar la sexualidad no para solo co-crear o tener hijos, sino ellos le llamaban permutación de letras hebreas. Y lo miraban como un tipo de meditación, pero desde el acto sexual. Y ahí fue donde aprendí un poco, me llamaba la atención el cómo esto era, cómo funcionaba. Entonces,
Obvio, yo lo aprendí desde ese lado, desde la cábala, pero también en yoga y en otras culturas y en otras enseñanzas de la antigüedad se habló de esta energía sexual le llamaban kundalini. En cábala la usan para conectar, ¿no? Con los 72 nombres de Dios, que son permutaciones de 3 letras hebreas en diferentes combinaciones. Y bueno, esto tiene que ver, cada permutación tiene un significado, ¿no? Conectar con la luz de Dios y cosas así. Entonces ya después que transité Cábala y antes todavía de llegar a esta información, fui combinando como esa información y la fui empezando a aplicar en mí. Entonces, como no tenía pareja, en ese entonces no tenía un compañero y el deseo sexual estaba, pero ya no me culpaba por masturbarme o por estar en mí misma, en esa conexión sexual. Y no comprendía todavía muchas cosas, pero desde ese inconsciente empezaba yo a imaginarme, ¿no? La estrella de David, como ellos decían. Ellos le llamaban Maguen David, que es la estrella de David, con las 3 letras de la permutación que ibas a hacer. Y mientras estabas en ese elixir o en ese éxtasis de ese orgasmo sexual, imaginarte dentro de esa estrella y frente a ti esta otra estrella con esas 3 letras encendidas. Y eso desde ese inconsciente y desde esa enseñanza, lo que en mí provocaba era como una iluminación, me llevaba como ya no era el placer físico, sino como que me llevaba a esta experiencia como un poco psicodélica, sin medicina, les digo, sin ninguna medicina, ni marihuana, ni era el puro placer sexual conectado con mi concentración en esa conciencia, porque estaba llevando mi atención a eso. Y eso a veces me provocaba ver destellos o me provocaba una luz muy resplandecente como en mi mente. Yo así lo miraba en ese entonces. Y era como si dentro de mí se expandiera algo, pero no entendía, no entendía qué era eso. Hasta que ya después, eso era durante el orgasmo, y era como si caminaba un camino hasta llegar ahí, hasta llegar a esos destellos, después que miraba las letras y después que ponía mi atención en la estrella y las letras y todo esto. Y ya después, cuando llegó la información, llega por Michael o Kiam, que es Javier Wolkoff, con la clase de humano. Inmediatamente fui después de esa clase a buscar a Sara Maika. Y jamás de ahí ya no me fui, ¿no? Cuando llego primero me veo el video que recomendó Wolkoff. Y después inmediatamente fui a buscar la meditación que hacía Sara o Alaika sobre el nombramiento cristal, para el nombre cristal. Entonces me empecé a concentrar y nunca lo he dicho, o sea, pero bueno, valentía. Llego a la meditación. Empiezo a concentrarme en la voz de Sara, de Alaika. Y dice, vas a ver el templo, ¿no? Era la meditación, la primera meditación creo que era la segunda meditación del video que está en YouTube, en su canal. Pero a mí me da este deseo de conectar con mi sexualidad. O sea, me da un deseo sexual. Y me da por masturbarme, literal, cuando estoy escuchándola. Y esto te puede sonar loco, pero no me importa si te suena loco, es mi verdad, es lo que me pasó. Entonces empiezo a conectar con esa energía
obvio empiezo pues a hacer eso, ¿no? A tocarme y todo eso. Pero escuchándola, y me pasa algo tan inexplicable para mí en aquel entonces, porque empiezo a ver todo lo que ella relata, el templo, empiezo a ver a mi elevado, pero no lo veo como con una cara ni una figura física, o sea, más bien sí tenía una figura física, pero era todo encendido de luz, pero no le veo ojos, boca, nariz, nomás una figura así. No le veo tampoco partes íntimas ni nada de eso, o sea, no lo veo como un arcángel con alas tampoco. Era como este ser todo iluminado, como cuando ves una imagen con esta luz como eléctrica alrededor, todo iluminado, con cuerpo como de hombre, pero no se le ve órganos, ni nariz, ni boca, ni cara. Todo nomás este ser y me extiende la mano. Y yo no era muy de visiones, o sea, de ver muchas cosas. Tampoco en mi infancia soñaba, no soñaba. Si me preguntaban, ¿qué soñaste? Nada. O sea, yo no recordaba mis sueños. Ni nada, nunca, hasta que llega todo esto, ¿no? Por decir del 2019 para acá, empieza, claro, porque ya estoy empezando con este transitar al cristal. Entonces, estoy en la meditación, me extiende la mano, pero todo esto lo estoy viendo mientras estoy con aquel acto, ¿no? Estoy en aquel placer, en aquel disfrute, y me extiende la mano y me da mi nombre, pero me lo da justo cuando llego al éxtasis del orgasmo. Y fue como si hubiese tenido un orgasmo multiplicado por infinito, o sea, fue muy fuerte. O sea, la sensación fue como si me estuviese desintegrando. No sentía el aire, el oxígeno, no me sentía respirando, no sentía mi cuerpo físico. Y ya estaba como si estuviese teniendo un tipo viaje astral, para que me entiendan, ¿no? Estoy tratando de hacerme entender, claro, pero sin medicina, sin nada, solamente escuchando la meditación y conectando con mi energía sexual y a la vez con mi elevado. Entonces, no me dio el nombre de él en ese momento, solo me dio la palabra clave que me iba a llevar a mi nombre cristal. Y me dijo otra palabra que después entendí que no era el nombre cristal, sino me dio una palabra y luego la palabra. O sea, dos palabras. Una no era mi nombre cristal, era como una tipo pista. Y después la otra me llevó ya con la ayuda de otra maestra más adelante que se ordenó. A lo que voy es que no entendía yo por qué me había conectado de esa forma, por qué mi transitar había sido de esa manera. Era como tener un orgasmo cósmico, no sé cómo llamarlo, como un orgasmo universal. O sea, era como si todo el universo estaba en mí, está, pero lo estaba viendo por primera vez en esa conciencia conectada con esa energía. Y me quedé como que, wow, ¿qué fue eso? O sea, ¿qué pasó? O sea, fue como, no sé, 100 veces por ponerle número, más que lo que me había pasado alguna vez permutando aquellas letras y desde lo que conocí en Kabbalah. Entonces, después no todo el tiempo se daba, pero era como si mis células y mi cuerpo, y con la ayuda de mi elevado, me guiaban a que conectara así en ciertas ocasiones. Y yo tengo un compañero actualmente, tengo mi pareja, mi compañero. Y bueno, él sabe todo esto, ¿no? Que estoy contando, pero
es experimentarlo cuando él no es, o sea, no estando él. Lo experimentaba con él también. Llegué a experimentar esa conexión, esos destellos. Incluso he llegado, y él también, ambos hemos llegado a conectar en una forma donde ya no nos sentimos el uno el otro. O sea, estamos juntos, está pasando el acto, pero no nos sentimos el uno el otro. Quiere decir que estamos tan adentro del ser, tan conectados con nosotros mismos, desde ese ser, que ya no importa mucho el otro. No sé si me pueda, si estoy siendo clara, ¿verdad? Pero es como si yo te tomo de la mano y te digo, dame la mano, vamos a llegar, vamos de paseo aquí al parque, vamos a un parque y nos vamos agarrados de la mano y vamos caminando. Entonces empieza este camino, ese conectar, el beso, la excitación o lo que sea, como sea que conecte con él, o como sea que conectes con tu compañero. Y entonces vamos agarrados de la mano en ese camino. Pero llega cierto momento de éxtasis, de ese orgasmo, que ya no es el otro, ya no es como el otro me lo hace o qué me dice, o es que ese camino me lleva a mi ser, a conectar con mi engranaje energético y a comandar desde allí. Entonces es llegar a esta, ahorita voy a hablar de la escalera, pero es como ir subiendo una escalera y llegas a cierto punto de iluminación. Y se empiezan como a prender todas estas áreas de tu cerebro y entonces ya no es el otro. Claro que estoy en amor, o sea, siento amor por él, siento atracción sexual, siento muchas cosas por él, pero ya él pasa a un segundo plano, ya estoy yo en ese conectar conmigo misma. Y entonces allá aparece mi elevado. No en visión, no lo veo, pero me susurra cosas como, claro que es mi misma voz, no es una voz externa. Yo nunca, mi elevado hasta ahorita, no digo que nunca vaya a pasar, sino me refiero a que hasta ahora, hasta el día de hoy, hasta este momento, no he escuchado una voz diferente a la mía. O creo que solo una vez y una palabra y estaba como entre dormida y despierta. Pero no es como que la típica manera que me ha hablado o que me baja información o que la telepatía es en mí. Puede que después, como les digo, pues cambie, ¿no? Siempre se está expandiendo todo. Entonces, ¿qué tipo de cosas me susurra? Por ejemplo, expansión, palabras como clave, como me dice, expansión, o se enciende tus células, o se expande tu energía, o mira tu energía. Y entonces a veces estoy en aquel éxtasis y sintiendo el placer y el orgasmo, pero estoy viendo cosas adentro, mis células, a veces estoy viendo mi corazón, estoy viendo la electricidad dentro de mí, estoy viendo mis neuronas, cómo se conectan, estoy viendo luces, destellos, estoy viendo, escuchando palabras como si me expandiera, como si son palabras que comandan mis células y mi ser. Obvio no veo otra cosa, no veo otros seres, no me conecto sexualmente con otros seres, tampoco, o sea, no. Les estoy hablando de un comando consciente. O sea, puede parecer psicodélico, pero no es psicodélico porque estoy consciente de lo que está pasando. Y no me siento que estoy en otro plano, que me fui a otra dimensión o a Lemuria o no, o sea, todo está aquí aquí en mi cuerpo, en mi templo. Estoy enraizada, pero a la vez estoy consciente de que esto está pasando en mi interior, esta conexión energética, y me lleva a expandirme desde ahí, porque está en mi esencia. No sé si a todos los seres les ha pasado o les vaya a pasar. Yo siento y vibro en este momento que sí,
que sí, en algún momento del transitar del ser, de todos los seres de luz en templo humano, van a poder conectar desde esa energía sexual para crear o comandar. Más claro, cada uno es único y cada uno, o sea, cada uno, un compendio de información, cada uno en unicidad, vamos formando y tejiendo esta nueva conciencia colectiva, esta nueva información que todos compartimos y en los cuales somos piezas claves, ¿verdad? Sí, creadores desde la energía unificada, dice la maestra Sofía. Entonces, es como una expansión desde las células, pero que surge o inicia desde arriba, pero baja hacia abajo y hay que hacerla retornar hacia arriba. ¿Por qué? Porque como es arriba es abajo, como es en el polo norte es en el polo sur. Es la conexión del cielo con la tierra. El comando central, corazón, emite este magnetismo, esta electricidad de todo el ser. Pero el engranaje energético va haciendo su fusión, sus funciones. Entonces, esta es mi experiencia y quería contarles la experiencia desde mi transitar para luego llevarlo más como a la explicación y así como traer la claridad desde mí, ¿no? Porque a veces soy como muy de explicación y de anotar y de notas, pero todo lo que explico en notas es porque lo he transitado. No es nada más una información que fui y agarré en internet, sino que se combina, se expande desde mi ser, desde mi transitar, desde lo que viví, las experiencias y desde lo que el elevado me muestra con lo que ya estaba, ¿no? Y también es parte de la quinta ley universal que explicó a Laika, que todo se expande desde algo que ya existe, ¿no? Entonces yo lo estoy expandiendo desde mí. Ahora, hay un líquido, creo, y no sé si lo voy a pronunciar correctamente, cefalorraquidio, creo. Este líquido yo le llamo el aceite santo, ¿no? Ese aceite como crístico o santo o ese aceite de la unción. ¿Por qué? Porque es un líquido que baja desde la glándula pineal o desde el cerebro por la espina dorsal hasta toda la parte del sacro y el coxis. Entonces, ese es el engranaje energético desde el polo sur. Vamos ahora a explicar así fue como yo lo fui entendiendo del por qué o cómo era que a mí me pasaba esto desde la sexualidad. Entonces, bueno, este líquido, como les digo, se encuentra arriba y baja hacia abajo y después de abajo hacia arriba. Entonces, le llamo yo el proceso del aceite. Le llamo el claustrum, que se produce en lo psicofísico, ¿ok? Acá. Y ese líquido, luego que vuelve, va a la glándula pineal, baja y después vuelve a la glándula pineal hasta arriba, hasta el polo norte. Desde el polo sur sube hasta el polo norte. Y a la pituitaria, ambas están combinadas, la pituitaria y la pineal. Son los dos conductores de este líquido, ¿ok? Uno va al hemisferio izquierdo y otro al hemisferio derecho y se juntan arriba. Entonces, la glándula pineal carga eléctricamente el líquido, es que lo hace charge, lo carga, y la glándula pituitaria, la glándula pineal lo carga eléctricamente y la pituitaria lo carga magnéticamente.
Entonces, es como por decir, el masculino, que es la pineal, y el femenino es la pituitaria. Entonces, el líquido viaja por los dos nervios, el primero que es conectado a la hipófisis y luego el que está conectado a la glándula pineal. El aceite o líquido cefalorraquídeo, el aceite descansa durante 2 a 3 días sobre el hueso o el sacro o el plexo más abajo del plexo solar, de lo que le decían plexo solar. Ahí descansa por 2 o 3 días. Y luego, al tener las células, te guían a conectar con ese placer y ese acto sexual para que tú conscientemente, en conciencia, hagas volver ese líquido que ha estado asentado en el sacro hacia arriba. Entonces, ese aceite que le llaman o le decían la energía kundalini o la energía sexual, se convierte en el aceite, o sea, ese aceite, se convierte como en un tipo gas y vuelve a subir hacia arriba por las 3 vertebradas de la espina dorsal, 33 vertebradas de la espina dorsal, son 33. Y vuelven a la médula y entonces luego pasan a la glándula pineal y después al cerebro. Todo como que se esparce aquí en esta parte de arriba, o lo que le llamaban la corona. Entonces, ese aceite, el cerebro, después de que el aceite llega ahí, renace o resucita. ¿Cuál es la otra palabra? Bueno, se me fue ahorita. Como si resucitara o renaciera todas las células del cerebro. Todas. Y de ahí, obviamente, a todas las demás, a todo el cuerpo. Y eso activa la glándula pineal. O sea, ya está activada haciendo su función, pero la expande. Y regenera todas las células del cuerpo, por ende, por añadidura, ¿no? Este proceso se simboliza como el nacer de nuevo, así lo veo como el resucitar de Jesús, ¿no? Como así nos enseñaron. Creo que la Biblia fueron historias para niños entender, codificadas, que ahora en esta información, expandiéndola a la claridad, trayéndola a la conciencia, al procesador del servidor, la va a procesar en esta nueva percepción, en este gran reinicio donde no hay dualidad y nos expande, porque nos ayuda a conocernos en el nido, ahora que ya estamos adentro del nido, del ser, de la esencia. Entonces, para mí, Jesús es el aceite. Jesús representaba ese aceite, ese líquido, ese aceite santo. Y Nazaret era como la cabeza, ¿no? Y José y María era la glándula pineal y la pituitaria. María el femenino y José el masculino. José la pineal, María la pituitaria. O Adán y Eva, si lo quieres decir también. El rey lo quiere matar a ese líquido, ¿no? El rey Herodes creo que era, cuando Jesús nació. Entonces Jesús, el aceite, que es el aceite, baja por el río Jordán, que es la columna vertebral, hasta Belén, ¿no? Que es ese sacro, al lado del mar muerto, o sea, el hueso sacro. José y María, que es glándula pineal y pituitaria, están esperando que Jesús, el aceite, regrese. O sea, la venida de Cristo. El proceso del aceite que baja de la cabeza simboliza a Jesús bajando del cielo a la forma física. O sea, porque recuerden también que se creía, como nos explicaron a muchos, que todos los chakras de abajo representaban la materia, representaban el enraizamiento a tierra,
representaban el tener, o sea, hasta el dinero también, el sustento, cómo tu madre te contuvo, todo eso, ¿no? Entonces, para mí, Jesús baja a la tierra, ese Dios en ti, tú eres Dios, eres el creador, desde tu cristal y desde tu elevado, porque tu elevado es en sí mismo, es creador en sí mismo, es autónomo, es comandante, y tú llevas su ADN. Entonces, ese Jesús bajando abajo al sacro, el aceite bajando, es como si hubiera venido Jesús cuando nació. Y después Jesús muriendo durante esos 3 días, es el líquido asentado en el sacro por esos 3 días, de 2 a 3 días aproximado. Y luego resucita para ser crucificado a los 33 años, o sea, las 33 vértebras de la espina dorsal. Y pues obvio, es una historia metafórica, pero me ayuda como que a relacionarlo con lo que ya estaba, ¿no? Lo que estuvo en esos libros, y ahora lo expando desde mi brotar y desde lo que me pasó y lo que me pasa en experiencia sexual. Entonces, ¿qué tengo aquí? Que el proceso del aceite de Cristo dentro del cuerpo activa, y es mi verdad al 100%, activa el 100% de tu cerebro, de tu capacidad cerebral, porque crea nuevos caminos de electricidad y magnetismo en tu biológico y en tu cuerpo emocional, en tu cuerpo energético, en tu cuerpo de conciencia. Los 4 cuerpos están siendo expandidos al estar conscientemente transitando esta energía, llevando ese aceite, ese líquido de abajo hacia arriba y expandiendo, entendiendo cómo funciona en ti ese engranaje energético que te lleva a expander tus células, que te lleva a entender cómo la partícula TAC se mueve en tus células, cómo se expande, cómo cada catalizador hace su fusión para traer ese Cristo en ti. De hecho, Alaika también lo ha dicho, que era primero el humano, luego era esta fase crística y luego cristalina, y luego después ya el ser saliendo de Maika, ¿no? Esa Merkaba irradiada, manifestada hacia afuera de lo que ya es. Y de hecho ya está, nuestros elevados lo ven. Nosotros con estos ojos no lo vemos todavía porque estamos entendiéndonos, y nos lleva a que en este entender comandemos. Es como practicar, como cuando ya eres un niño más crecido, por decir adolescente, sabiendo lo que, familiarizándote y naturalizando el ahora ser un adulto, que ya vas para esa adultez. Ese ser universal, que tenga esta conexión interplanetaria y todo esto, ¿no? Eso allá vamos, pero en el ahorita es esa comandancia autónoma desde tu ser, desde tu esencia, con esta conexión sexual y con esta conexión desde el corazón, y luego después hacia el sacro y después hacia arriba. Entonces, la historia de Jesús, como les dije, es un viaje del aceite sagrado que produce el cerebro hacia el sacro y del sacro hacia arriba. El aceite que desciende del cerebro es Dios que desciende del cielo a la tierra. La muerte de Jesús durante 3 días en la cueva simboliza el flujo sagrado que permanece en el hueso sacro, en la base de la columna, la cueva, durante algún tiempo. Luego, una vez que el aceite resucita, significa activar esa energía, ese engranaje energético. Está encendido, pero es como si le dieras recargas, como si estuvieses. Tus células te guían. No es solo por placer, no es solo por una calentura, no es solo porque tengo necesidad desde el humano carnal que quiere tener sexo.
Esta es una conexión en conciencia desde tu esencia para comandar a tu biológico y a tus 4 cuerpos en realidad, a todo tu ser. Entonces, activar esta energía, dice, me quedé en la parte posterior de la columna, cruza el nervio vago, que va aquí, también se conecta con el digestivo, muy importante porque el digestivo siempre se nos ha también enseñado que es el segundo cerebro, porque ahí se procesan y se digieren las emociones, las memorias del linaje, y ya no estás en linaje. Ya no, después de resetear, de reiniciar, de salir del inconsciente, de entrar a este gran reinicio y de esta nueva percepción, ya no en dualidad, ya vas a activar memorias de tu ser, de luz, desde tu esencia, desde ese compendio de información que tu elevado puso en esa célula de luz, esa información que venía en ese esperma, si lo quieres hablar o entender así, que es lo que te hace ser, ese ser cristal, ese ser de luz, ese ser fusionado. Entonces, como ya estuvimos años y años y años de evolución desde el humano célula roja, ahora estamos en ese humano enraizado, pero dentro de la percepción del ADN de luz. Entonces, estas 33 vértebras en la parte posterior de la columna, la muerte de Jesús simboliza nacer de nuevo a ese humano cristal. Claro, fusionado, todo es en equilibrio y en balance, nada es psicodélico, todo es armónico, todo es en conciencia, no es irme de un lado o para otro. Si te desequilibra es porque hay algo que naturalizar. Ya no es dar giros en inconsciente, ya es naturalizar el tenerlo todo en ti, en ser ese Dios creador que comanda tu ser, tu biología, tu emoción, tu conciencia, tu energía. Entonces, ahí me llevó al versículo de Juan 3:3 que dice, a menos que nacéis o que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? ¿Cuál es el reino de Dios? Tu ser desde la esencia, conocer tu nido. Entonces, no es una coincidencia que ese versículo habla de renacer de nuevo. Entonces, nacemos de nuevo cuando el aceite pasa las 33 vértebras. Se nos ha también contado que fue crucificado Jesús a los 33 años entre 2 ladrones en el Gólgota. Y Gólgota, desde el hebreo y desde muchas otras fuentes, se traduce como lugar de la calavera. O sea, de aquí, no de una calavera que represente muerte, sino desde el cerebro, desde la conciencia, desde todo este sistema energético y biológico que hay en nosotros y emocional, o sea, todo. Esta historia es simbólica y representa el espacio dentro de su cráneo, entre los 2 hemisferios. Hay un espacio entre los 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo, y la edad de 33 años simboliza la columna vertebral con 33 vértebras en la parte posterior de la columna humana, como la escalera que vio Jacob en Génesis. La tercera cruz representa el cerebro medio y los ventrículos crean una cavidad con forma del santo grial dentro del cráneo. Esto para mí es fascinante, porque no solo estoy entendiendo, estoy encendiendo mi comandancia y fusionando esto tan maravilloso, este regalo, esto que siempre ha sido, pero que ahora en este momento era requerido que lo entendiéramos en luz, en conciencia, para llevarnos a esta evolución por la que estamos transitando conscientemente. Esta comandancia única. Este espacio a modo de pesebre y luego tumba alberga
Es la tierna María, el femenino, la tierna madre, productora de líquido, porque lo produce desde adentro, desde esa parte interna. Ese líquido cefalorraquídeo, muchas veces vinculado a la salvación. Este fluido llamado crisma nace bautizado en el río Jordán, o sea, la médula espinal, y viaja hacia abajo por el sistema nervioso y más tarde regresa para ser crucificado simbólicamente en la vértebra 33. Ok, este proceso atraviesa el árbol de la vida, del cerebelo, lo cual lleva a un regreso a la cueva para la santificación, una resurrección simbólica o nacer de nuevo desde la cueva del tercer ventrículo. Y eso me llevó a Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, el jardín del Edén aquí sería ese espacio del cerebelo, ese cerebro medio, donde se juntan por esos dos conductos, por la pineal y la pituitaria, ese líquido llega allí. Ese es el Edén. Entonces los querubines y la espada, fuego destellando de un lado a otro para guardar el camino hacia el árbol de la vida. La espada de fuego es la conciencia, el procesador en el centro del cerebro, y el árbol de la vida es el sistema nervioso central debajo del cerebro, y los querubines son el cerebro entero. La historia de Jesús es simbólica del proceso alquímico que ocurre mensualmente dentro del cuerpo humano. Jesús cae del cielo y se encarna en la tierra, lo cual es simbólico del aceite de Cristo viajando por la columna desde tu cerebro cielo. El aceite sagrado queda todavía dentro del hueso sacro durante 3 días, lo que es que Jesús está muerto en la cueva durante esos 3 días. Una vez que Jesús resucita, el aceite subiendo por la columna. Y una vez que el aceite pasa las 33 vértebras, alcanza el tálamo óptico. Entonces eso también tiene que ver con la percepción. Eso expande tu forma de ver, de percibir todo fuera de la dualidad y desde la memoria de tu elevado, desde la esencia de luz que eres, que es el ser. Y para mí la sexualidad también es poner lo que tengo, porque es una energía que está en mí y es una necesidad, si lo podemos llamar necesidad. Es una guía, una telepatía celular que me guía a vivir ese placer. Y todos los humanos lo tenemos, ¿no? Y por eso es que yo creo, o digo, o entiendo, o vibro, que todos lo van a lograr o lo van a llegar a vivir, a experimentar de esta manera consciente. Entonces, todo es para esta iluminación. No iluminación solo de tu glándula pineal o que el tercer ojo, como le decían. Es la iluminación de todo. Es lo que va a irradiar tu Merkaba. Esa irradiación. Entonces, me quedé. Porque el tálamo parece una cruz. De hecho, el tálamo parece una cruz. Tienes como forma de cruz. La muerte de Jesús simboliza convertir la materia en espíritu, mientras el regreso del aceite da al humano habilidades sobrenaturales. Cuando digo convertir la materia al espíritu, no estoy hablando del Espíritu Santo. O sea, me refiero que el espíritu ahora es el cristal. Es ese ADN de luz. Entonces, eso da al humano habilidades sobrenaturales. ¿Por qué digo sobrenaturales? Porque un humano sin haber reseteado, sin haber pasado por el inconsciente, sin haber hecho todo este transitar como lo hemos hecho nosotros, pues no tiene estas habilidades sobrenaturales. ¿Cuáles son? El verlo todo como realmente es, sin dualidad. Y si lo queremos llevar un poquito más allá, vibro y siento desde mis entrañas, desde mi verdad,
que se van a abrir estas habilidades para percibir cosas que no hemos percibido en nuestra humanidad. Colores, escuchar melodías, telepatía, información, memoria fotográfica, memoria, o sea, todas las habilidades cerebrales, incluso el potencial. Creo que Greenberg habló de esto, el potencial transferido. Yo vibro que esto va a su momento a darse. Potencial transferido para mí es como la telepatía de un ser a otro. Sin necesidad de un vivo, sin necesidad de un teléfono, que así es como están los seres, así es como pasa allá. No sé, ahora no sé si va a pasar aquí en Maicá, pero si no somos de segunda caída, si yo soy de segunda caída, bueno, ya se sabe lo que va a pasar. Eventualmente el templo va a caer, voy a nacer en cristal. Pero si soy de los primeros pueblos, de los que va a transitar en este biológico todo, hasta las naves, hasta todo esto, pues creo que eventualmente va a empezar conforme la mutación y la evolución del biológico sucede y esta irradiación se da, también estas habilidades. Entonces, sigo explicando. La glándula pineal es un cuerpo más o menos de 6 milímetros de alto, 4 milímetros de diámetro, es pequeña. La mente habita en la glándula pineal. Okay, si quitamos la mente del biológico, el biológico no se sostiene en sí mismo, porque la mente es parte del engranaje, porque la mente es la conciencia y la conciencia es el procesador del servidor. Si le quitas el procesador a un servidor, ¿qué pasa? Pues simplemente ya no procesa, no funciona. Por eso es que digo que ya no le pongan mente, tendíamos a usar esa frase. Es que estoy tratando de no ponerle mente. No sé, no es ya, llevemos ese término a una expansión. No es no ponerle mente, es que la mente lo procese desde este gran reinicio, desde esta nueva percepción, desde este nuevo humano que soy, desde este resucitar, desde este Cristo en mí, desde esta iluminación. El procesador es y siempre hará su función, que es procesar información y traerla a tu conciencia para tu entender y encender. Pero ahora lo hacemos desde ese ser, desde esa esencia auténtica, única, original. Ahora, es el órgano. La glándula pineal es el órgano que a través de la cual juegan las fuerzas eléctricas del cuerpo. Es lo que es como el depósito de la esencia y de la conciencia universal. Claro, no es un depósito, no confundamos la pineal con el comando corazón, porque el corazón es lo primero que se forma en el biológico desde el vientre. Entonces ahí vienen las memorias. Pero el depósito de la esencia me refiero que es cómo lo procesa o cómo lo entiende tu conciencia. O sea, eso que está aquí, vamos a decir que es aquí. Esas memorias, esa esencia, ese ser, ese ADN de luz, ese compendio informático de tu elevado, está aquí. Pero hay que entenderlo, hay que procesarlo, hay que digerirlo, hay que conocer el nido. Entonces la pineal se encarga en combinación con la pituitaria, electromagnéticamente. Esa información se distribuye en el ser, en los 4 cuerpos. Es la luz del cuerpo que da vida a todo el templo, porque tiene que ver con la electricidad del cuerpo. La pineal es el órgano masculino, por decirlo así, o es, como les digo, es la fuerza o el catalizador de la energía masculina. La glándula pineal se abre cuando los 2 ojos están cerrados por periodos. Entonces, obvio, cuando estoy disfrutando del placer
ya sea conmigo mismo. Bueno, siempre es conmigo mismo, pero me refiero ya sea yo solo, sin ningún compañero, o con un compañero. Al final, al llegar a ese estado de iluminación y de esta concentración de tu sistema energético, al final eres tú mismo, tú caminando a tu ser, tú subiendo esa escalera hasta llegar ahí y hasta comandar. Pero qué gran regalo que no solamente lo experimentamos en conciencia, sino desde el placer, desde el disfrute. Es un regalo. No nos cuesta esfuerzo. Ya no hay trabajo. Le comentaba a la maestra Sofía porque ella en sus historias puso la expansión de la palabra trabajo. Y yo le contaba también a Kanak y a otros maestros sobre la palabra trabajo que ya no aplica, ya no es aplicable. Porque nos codificó a que tenemos que relacionar esfuerzo con trabajo. Y cuando nos hablan de es todo sin esfuerzo, o cuando Alaika dice ya no te duele, ya no dueles, ya no, de eso se refiere, que ya no te cuesta esfuerzo o trabajo, pero el esfuerzo no tiene nada que ver con el accionar. El trabajo no es accionar. El trabajo es la codificación o la dualidad de ese accionar. Cuando tú accionas desde el ser, y no para tener, sino desde el ser, no hay esfuerzo, no te causa ningún esfuerzo, no es pesado, no duele, no causa frustración. Si dueles en el ambiente de trabajo que estás, laboral, es porque estás todavía en esa codificación. Pero si tú eres guiado a cambiar de ese ambiente, a ir a otro ambiente de cómo generar dinero, el generar dinero va a venir desde tu ser, siendo guiado a qué hacer para que por añadidura te venga el dinero, o ese dinero venga, o sea parte de tu compendio, de ambiente, de tu ser. Ese es el tener al servicio del ser. Es que no te cueste esfuerzo. Igual la sexualidad. No tiene por qué ser reprimida. Eso, la culpa. Que si fui homosexual, que si no fui homosexual, que si la culpa de que el pecado, que tiene que ser con otro, que otro me tiene que complacer, que otro me tiene que dar, que otro me tiene que hacer feliz, que vamos a hacer el amor. Eso no aplica ya. No existe hacer el amor. Tú eres el amor. No existe hacer el amor. Soy el amor. Y desde mi comandancia autónoma, cuando sé caminar y conectar esa energía sexual con mi conciencia y con todo mi engranaje energético, me expando mientras disfruto. El disfrute queda como añadidura, así como el dinero. Queda como añadidura, porque eso se está produciendo desde mi ser, desde mi comandancia, desde mi esencia, ya no desde la lascivia, ya no así como hacíamos para tener dinero, trabajo de 16 horas porque quiero un carro fulano. Así también era la sexualidad. Ay, me voy y me cojo aquella o me cojo la otra, o mira qué buena, y la atracción y aquella lascivia, ¿no? Aquel de que, ay, ese impulso que no controlo. Todo eso se normaliza y se naturaliza cuando dejas de girar, cuando sales del inconsciente, cuando estás desde tu ser y desde esta nueva percepción y tu procesador lo hace, lo integra en tu conciencia desde esta percepción, y entonces se vuelve ese aceite santo. Entonces se vuelve un sacrificio, que la palabra sacrificio en expansión es oficio sagrado, oficio santo. No es un sacrificio que me cuesta, que me duele, que me violaron, que fui sometida. Esa ancestralidad o linaje materno o paterno no es tuyo, no es tu verdad.
que mi compañero no sabe, o vamos a hablar así, claro, no me hace llegar, o no, o tiene eyaculación precoz, o no se trata de tu compañero. Y si ya no quieres estar con tu compañero por alguna razón, aclara en ti o naturaliza en ti. Si tienes que salir de ese ambiente, sal. Pero puedes tú conectar contigo misma. Puedes tú prepararte un baño. Puedes tú ponerte una vela, ponerte un perfume que te agrade. Puedes tú misma vestirte, ponerte tu baby doll. Para ti misma. Para tener un encuentro con tu ser, para comandar desde ahí. Puedes poner una música que te agrade, puedes empezar a moverte, porque desde la energía sexual también nos lleva a expandernos en otras áreas. Ese movimiento energético con el cuerpo, puedes cantarte, puedes hacer muchas cosas y conectar contigo. Dejando la culpa, que si la masturbación es sucia, que si es pecado, que si qué va a decir mi compañero. Eres tú caminando hacia tu ser desde esa manera de expresarse. Hay muchas maneras de caminar. La información es caminar. Pero esta es una potente, una potencia en ti. Y no hablo del poder desde el perro guardián, desde el control. No. No estoy hablando de controlar nada. No estoy hablando de que te tienes que meter a tu mente y concentrarte y forzar nada. No es un force. No es desde ese perro guardián. Es desde ahora, desde sin dualidad. Recuerden, todo es sin dualidad ahora. Entonces el comandar, cuando ya está esa energía fluyendo en ti y automáticamente sucede, pasa, te dejas llevar, fluyes en ese disfrute. Y lo único que tienes que hacer es estar consciente, darte cuenta de esta información, darte cuenta de cómo funciona tu engranaje y va a acontecer en ti. No tienes que forzar nada, ni mirar como yo antes en la cábala, concentrar mi atención en esta estrella y en estas letras. No, ya no es necesario, ya no es aplicable. Ya no es tanto meditar, es respirar. Integrar, naturalizar, es esa respiración desde aquí, desde el diafragma, que lo puedes acompañar con ese disfrute, ese acto sexual contigo o invita a tu compañero y enséñale cómo es. Vamos a experimentarlo ahora. No tienes que hablarle de Maika si no está en la información. Él llegará o ella llegará a su momento. Pero si puedes charlarlo con él y decirle, mira, quiero experimentar esto. Y hablarle de la respiración, y hablarle de comandancia, y hablarle que a través de esa energía se van a regenerar sus células y que va a tener más armonía en lo que haga, hasta en su bueno, ya ni es trabajo, como dije, en su labor, yo le llamo ponerle amor al negocio, ya no le llamo trabajo. Estoy regando y fertilizando mi negocio de amor, con pasión, con ocupación. Ya no es un trabajo, ya no es esfuerzo. Como quiera que seas guiado, tus células y tu elevado te guían. Y experimentar este placer desde esta conciencia. Es ir al ser a través de esta energía. Es un regalo maravilloso. Es como si estuviéramos combinando la conciencia, la información, el ser cristal, con esta energía de placer, de disfrute. De hecho, esa energía de placer y disfrute no solo es sexual, es al comer, es al tomarte tu bebida favorita. Es el disfrutar el agua. Es el sentir el agua en mí, entrando en mí. Es disfrutar el sabor de aquel tomate, de aquel vegetal, de aquel arroz. Es el disfrute. Es activar en conciencia el sentir ese disfrute, el vibrar ese disfrute. La sexualidad es lo mismo o lo mismo es. Solo que empodera al ser energéticamente porque empieza este engranaje perfecto, encendido,
en ti, expandiéndote en todas las áreas. Ok, de regreso. La glándula pineal tiene células, a ver, lo voy a decir despacio, pisoluminiscentes, que son cristalinas en forma de dentado. La retina de los dos ojos también tiene estas células. La pineal los tiene porque recibe luz y refleja, refracta y emite luz. Por eso es que hablábamos también del iris. La maestra Sofía lo ha explicado en sus historias y hay información del iris. También yo compartí algo sobre el iris, sobre la retina, sobre lo importante de resetear la percepción, sobre la retina en el biológico. Entonces, la glándula pineal emite luz, por eso decimos iluminación. La glándula pineal es el asiento de la conciencia, también conocida como el asiento o el trono de Dios, de tu uno. La glándula pineal es una cámara vacía que contiene la esencia universal, que es invisible para el ojo desnudo o el ojo humano. Nuestro verdadero yo está dentro de la glándula pineal, desde el cardíaco hasta todo el ser, en este toroide perfecto. Y desde este centro controlamos el cuerpo físico, con esta maquinaria, con este engranaje. Entonces es perfecto, es maravilloso. Todo esto, toda esta información que estuvo desde antes y que ahora lo fui a traerlo a claridad así para entenderme el por qué me pasó así, mi nombramiento y muchas otras cosas que transité en ancestralidad. También quisiera mencionar que hubo un transcurso de tiempo donde mi líbido y mis ganas sexuales, no había gana sexual, no había líbido, me refiero a esas ganas. Entonces hubo meses que transité eso porque me di cuenta que era ancestralidad, de que estaba viviendo en carne, o sea, sintiendo esa ancestralidad de que fui en otra vida o tal vez varias, sometida sexualmente o vulnerada, violada. Y entonces hubo esta fricción con mi compañero, no sé qué te está pasando si tú no eres así, que esto, todo esto, ¿no? Y luego también, después de transitar la ancestralidad, después fue el armonizar y naturalizar toda esta energía. Y a veces puede pasar o puede estarle pasando a algunos seres, no sé si les ha pasado a alguien que se les ha ido las ganas, que no tienen ganas de conectar con su pareja o compañero sexualmente. Y es parte de la armonización de la energía, es parte del reseteo, es parte del proceso celular. Pero lo van a transitar, no va a ser todo el tiempo así. ¿Por qué? Porque seguimos enraizados y hasta que no lleguemos a esa irradiación, a ese nacimiento o transformación biológica, y aún después, porque hasta misma Laika lo ha dicho, que los seres de universo conectan por placer, ¿no? No sabemos exactamente cómo conectan, porque si ya no, tal vez no hay una parte física, sexual en ellos, ¿no? Un miembro, un genital, pero conectan por placer, para esa excitación, ese orgasmo, ese disfrute desde esa energía. Y también se me viene de que, así como la pineal segrega este líquido, este aceite santo, ¿no? Que yo le digo, creo que cada ser que ha partido, que ha desdoblado, y por memoria ancestral, he sentido de la forma que yo atravesé el miedo a morir, les voy a contar. Fue también así. En una experiencia sexual, sola, y llegó esta iluminación, subió, sentí como subía el aceite arriba, o sea, el líquido, y ¡pum! Empieza como los destellos y esta luz, yo con los ojos cerrados, pero viendo todo esto y estas conexiones neuronales, y de repente mi respiración, esto fue en otra ocasión que no fue la ocasión del nombramiento, mi respiración no la siento más.
y me hicieron una pregunta. Viene la pregunta de, ¿y qué si te dijera que lo que te mantiene en este girar, en este inconsciente, en este como dolor, en este sufrir? Porque yo ya estaba con eso de que ya quiero salir de girar, estoy harta y todo esto, no es de transitar que a todos nos pasa. Y entonces me dice, ¿qué si te dijera que el veneno, o sea, me lo puso así como si fuera un veneno, es el oxígeno? ¿Dejarías voluntariamente de respirar? O sea, como si me fuera a suicidar, ¿no? Como en ese momento, como decirme, ¿te suicidarías? O sea, tú misma te comandarías en este momento para ordenarle a tu biológico que deje de respirar y desencarnes. Y un miedo a morir. Oh my God. Un miedo a desintegrarme porque estaba viendo toda esta luz así. Y estaba así como, mi cuerpo así como engarruñado con este placer mixteado con esto, con este miedo a morir, a desintegrarme, a quedar ahí en ese momento. Y en ese momento dije, pues si tengo que desdoblar, que desdoble. Y como que me dije, que sea pues, que sea. Si Dios me sucede así en este momento, que me suceda. Y de repente ya empiezo a volver a sentir la respiración. Pero fue un miedo, wow, un miedo ay, Dios mío, un miedo muy profundo, un miedo profundo a desintegrarme. Sabía que no iba a dejar de existir porque ya sabía que la energía no se transforma, no desaparece. Sabía que no iba a dejar de existir, pero era el irme voluntariamente. Eso es. El, el tú en conciencia decidir irte. Y creo que lo transité en otra vida, a lo mejor que me suicidé, ¿no? Porque el que se suicida es valiente. Para tener el valor de hacer lo que tenga que hacer, ahorcarse, ponerse un tiro, lo que sea. Y creo que o siento, vibro, más bien voy a dejar el creo, estoy naturalizando eso. Siento que la pineal segrega tanto líquido, tanto DMT, que esa es de la forma que desencarna a alguien. Es como un viaje a velocidad luz en este túnel, porque de hecho todos ven ese túnel, ¿no? Los que han regresado de un coma o los que han estado en una situación parecida así a desencarnar o que estuvieron de hecho hasta médicamente muertos por segundos, dicen que vieron un túnel y esta iluminación y esta luz. Entonces es ese segregar, ¿no? Que es tan potente que hace que el ser desencarne y ya no vuelve al templo. Pero el estar en conciencia y que te pregunten, ¿te vas ahorita mismo? ¿Quieres irte? Y eso de que, oh my God, o sea, no es lo mismo a ese miedo a que, no sé, a morir quemado, que un accidente, o sea, no es como que cuando alguien desdobla de esa forma, pues desdobló en su inconsciencia, o sea, no se dio cuenta que iba a desdoblar, pero el darte cuenta que en ese momento era como una simulación de que yo pudiese decidir si me iba en conciencia. Entonces fue como que lo viví muy profundo, muy profundo. Pero así como viví todo eso, también se vive este otro lado, ¿no? Esta creación, el crear. El crear y que todo llega por añadidura y sin esfuerzo. Y el comandar las células a esa regeneración. Porque en realidad no tienes tú que hacer nada. O sea, ya con este engranaje se regeneran. Pero el estar tú presente en conciencia en este proceso lo hace totalmente diferente. Lo hace totalmente desde el ser. Ya no es un proceso inconsciente como antes que sabíamos que las células morían y nacían y en inconsciencia sabes que está pasando en ti, pero pues no le pones atención, ¿no? Pero está ocurriendo. Pero ahora lo ves desde adentro. Yo lo he visto mis células, he visto mi transitar dentro de mi cuerpo, he visto todo este engranaje.
Y eso te da la experiencia como de vivirlo. Y eso es la comandancia, ese es el ser. El ser expresándose desde esta manera, desde la sexualidad. Entonces, si todavía giras un poco, o tienes dudas, o te saboteas, o te cohibes sexualmente, suelta, fluye. Fluye con esa comandancia, fluye con ese engranaje que tienes, que está a tu disposición. Agarra ahora esa herramienta y ponla al servicio del ser. Ponla a tu disposición. Así como usas videos para que los pones, son herramientas a tu disposición, a disposición del ser. Esto es lo mismo es. Todo lo que aprendiste en todas tus vidas y en este templo está a tu disposición para que lo expandas, para que desde tu esencia el ser sea y disfrute. Y si ahora se expresa sexualmente, que se exprese. Y si se expresa en arte, en pintura, en canto, en baile, en lo que sea, es eso, es no retenerlo, es no cohibirlo, es fluir, es soltar el control desde el perro guardián, desde la dualidad, desde ese humano antiguo. Ahora ya no hay control. Ahora es ese fluir con la telepatía celular, con la telepatía de tu elevado, con lo que ya sabes, porque tú todo lo sabes. Eres absoluto en tu saber, en tu registro. ¿Quién más va a conocer tu registro Akash más que tú mismo? ¿Quién más va a conocer o saber qué pasó en el momento de tu fecundación sino tú mismo? ¿Quién más va a saber qué onda contigo sino tú mismo? Y es fluir, es ser libre en la sexualidad. Ya no hay tabús, ya no hay cordones que nos detengan, ya no hay límites, ya no hay dualidad, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento. Ya es un oficio sagrado, ya es un servicio a mi ser, es una comandancia para mi expansión, para mi evolución. Así que sé libre. Experimenta contigo mismo si eres guiado, si tus células te guían. Experimenta, si no tienes pareja, no tienes compañero. Eso no significa que no puedes disfrutar, que no puedes comandar desde ahí, que no puedes conectar, que no puedes expanderte desde esa forma, desde esa expresión en ti. Prepara tu escenario. Prende tu velita, cómete chocolatito, tómate tu vino, disfrútate, experimenta, libérate sexualmente y empodérate, ¿no? También es una forma de empoderarse desde el ser, desde la esencia, desde la abundancia que emana de ti en todo y en todos. Y bueno, creo que ya fue mucho, muy largo, pero si resuena contigo, si eres guiado, consúltalo con tus células, con tu elevado. Que caiga el paradigma antiguo de la sexualidad y que empiece el disfrute y el caminar hacia el ser desde esta forma, desde esta expresión. Así que los amo mucho. Les mando un gran abrazo, un beso. Cualquier comentario o cualquier pregunta, ya sea en el post, en el video o por privado, aquí estoy. Así que los abrazo. Hasta la próxima.